En este vídeo vamos a ver cómo se prepara esta carrot cake o tarta de zanahoria. Se trata de una tarta americana especiada y rellena con un maravilloso frosting de queso y naranja. No te puedes perder esta receta, así que quédate hasta el final del vídeo. Estos son los ingredientes que utilizaremos para hacer esta tarta de zanahoria. Los dejo también descritos en la descripción del vídeo. Primero vamos a mezclar todos los ingredientes secos. Ponemos en un bol la harina. Añadimos las especias, la canela, la nuez moscada y la sal. Agregamos el azúcar moreno y el azúcar blanca, el bicarbonato y ponemos una cucharada pequeña bien colmada de polvo para hornear tipo Royal u otra marca. Y vamos a mezclar bien todos los ingredientes secos hasta que quede una mezcla bien homogénea, a la que más tarde le agregaremos la mezcla de todos los ingredientes líquidos. Ahora vamos a mezclar los ingredientes líquidos. En un bol añadimos los 4 huevos y los batimos bien con unas varillas. Medimos e incorporamos una taza de aceite vegetal. Yo estoy utilizando aceite de girasol. Y lo batimos bien junto a los huevos. Agregamos la zanahoria rallada y la incorporaremos bien a la mezcla. Yo esta zanahoria la he triturado en un procesador de alimentos. Y ahora el siguiente paso es echar los ingredientes líquidos a la mezcla que teníamos reservada de ingredientes secos. Iremos mezclando poco a poco y bien todos los ingredientes con una lengua de cocina. Y así es como queda esta mezcla después de unir los ingredientes secos con los ingredientes líquidos. Por último y no menos importante, cuando estén mezclados bien todos los ingredientes, vamos a agregar la compota de manzana, que la hice yo misma el día de antes. Yo te dejo aquí el enlace al vídeo de la receta y también te lo dejo en la descripción de este vídeo. El motivo de echarle esta compota de manzana a la tarta es que le va a dar una jugosidad extra. Ponemos la masa de la tarta en un molde de 23 centímetros de diámetro que previamente habíamos engrasado y enharinado. Y llevamos al horno, donde estará 1 hora a 160 grados. Te cuento un truco: no abras la puerta del horno en los primeros 40-45 minutos para que el bizcocho no se baje. Al sacarlo del horno vemos cómo ha quedado el bizcocho y cómo ha crecido. Dejaremos que se enfríe el bizcocho por completo antes de desmoldarlo. Y una vez que se haya enfriado el bizcocho por completo, lo cortaremos a la mitad con un cuchillo de sierra. También vamos a quitarle la capa de encima que hace una pequeña montañita para dejarlo recto y haremos el frosting de queso y naranja para rellenarlo. Y estos son los ingredientes que utilizaremos para hacer el frosting de queso, crema y naranja. Ponemos 2 tarrinas de queso crema sin lactosa en un bol. Le añadimos azúcar glass al gusto y mezclamos bien con el queso. De esto no os voy a dar medidas porque es a gusto de cada uno. También le vamos a añadir la piel de una naranja rallada. Y le añadimos el jugo de esa naranja completa. Por último vamos a mezclar bien con unas varillas de cocina hasta que quede una mezcla suave, sedosa y no quede nada de líquido. Y para montar la tarta vamos a poner la mitad de la crema en la primera capa de bizcocho y la extenderemos bien con una espátula. Ponemos la segunda capa de bizcocho y le ponemos la otra mitad de crema por encima. Pretendo que me quede una tarta bastante rústica, así que no tiene que quedar demasiado perfecta.
Por último voy a decorar la tarta con unos cuantos de pistachos troceados. Y así es como queda esta maravillosa tarta de zanahorias americana. Si has llegado hasta aquí y te gustan mis vídeos, no olvides suscribirte a mi canal porque es completamente gratis y así no te perderás ninguna de mis próximas recetas. Ahora voy a cortar un pedacito y la voy a probar porque no me puedo resistir más. Nos vemos en el próximo vídeo, no faltes. No os podéis imaginar lo rica que está.